En el video pasado hablé sobre los personajes y cómo una sólida y detallada caracterización de estos ayudaba a que una historia fuera mucho más interesante. Sin embargo, la personalidad no es lo único que hace que tengamos como resultado una buena obra de ficción. También existe otro elemento llamado el desarrollo de los personajes. Es bastante obvio que nuestros personajes necesitan ir evolucionando conforme pasa la historia. De hecho, es un punto esencial para que ésta avance. Necesitamos que los personajes se muevan, se desarrollen entre sí, tengan conflictos, tomen decisiones y provoquen eventos. La personalidad inicial de estos personajes será el punto de partida de la historia. Imaginémoslo como la raíz. Con esto comienza todo el desarrollo y con la información inicial empezaremos a entender cómo irá la cosa. Sin embargo, el asunto no se queda ahí. Una buena historia toma a este personaje de un principio y lo transforma. Conforme la serie transcurre, el personaje debería ir volviéndose único. Debería parecer que toma control sobre la misma obra y elige sus propias decisiones. Por lo general, a todos estos personajes que se comportan como un sujeto real se les conoce más como personajes tridimensionales o redondos. Esto porque tratan de ser más complejos. Tienen inseguridades, llegan a actuar de manera distinta a lo que uno esperaría e incluso están tan bien llevados durante toda la trama que cada acción que llevan a cabo está sustentada en algo y tiene su razón de ser. Y así como existen infinidad de personalidades, también hay diferentes tipos de desarrollar a un personaje durante toda una trama. Hay diferentes vertientes en las que puedes llevar la evolución de tus sujetos. Algunas de estas son más comunes y vemos más en las series, películas, caricaturas, y otras son un poco más complejas. Uno de estos arcos de personajes podría ser el famoso camino del héroe. Y digamos que los personajes que lo podrían llevar a cabo serían, no sé, Ichigo, Goku, Naruto, Luffy, Deku, Eren, Gon. Normalmente lo enfocan más en el protagonista de este tipo de series, quien comienza su viaje siendo alguien débil y que tiene que ir mejorando, pero que poco a poco va creciendo y haciéndose más fuerte con el propósito de llegar a una meta establecida desde el principio. Son todos estos personajes que tienen sus ideales bien arraigados y generalmente los que nunca pierden la esperanza y ese tipo de cosas. Otro tipo de desarrollo o arco de personaje sería este de todos aquellos que tienen una gran carga sobre sus hombros y que generalmente se remontan a su pasado. Estos no tienen una personalidad tan preestablecida como los típicos héroes, pero lo que sí tienen es que suele pasar que sean poco comunicadores y que traigan muchas cosas que no demuestran desde un principio. Y que la historia nos va ayudando a entender un poco más sobre su pasado, sobre sus cargas y sobre sus penas. Estos personajes tratan de huir de algo, a veces lo logran, a veces no, pero siempre recorren su camino con melancolía, y aunque pueden intentar superar sus pesadas cargas, su pasado siempre será el eje de la historia. Para este ejemplo no se me ocurre mejor personaje que Spike de Cowboy Bebop. Está también el desarrollo que se basa en la redención. Este es el que nos muestra que cierto sujeto durante algún punto de su vida hizo algo incorrecto y durante toda la trama intentará resolver y redimir todas las cosas que hizo mal. Son personajes a los que vemos cómo es que pasan esta transición. Inician teniendo una visión diferente de las cosas, pero conforme se desarrollan los sucesos, al final terminarán tratando de expiar sus pecados. Inserte aquí el 90% de los personajes de Naruto Shippuden. Existe también este desarrollo que se basa en volver al inicio, el estático. Serían todos estos personajes que en algún momento vivieron ciertos sucesos que aparentemente los cambiaron, que hicieron que su personalidad se modificara, lo cual crea una expectativa en el espectador. Sin embargo, al final nos damos cuenta que terminan justo donde empezaron. Un caso bastante concreto de este podría ser uno de mis antagonistas favoritos, Johann Liebhardt de Monster, quien es un personaje que desde el principio se nos presenta de una forma y aunque notamos bastantes variantes durante toda la serie, termina en el mismo punto donde empezó la serie. Otro de estos desarrollos que a mi punto de vista es de los más interesantes y de los que menos encuentro sería el camino hacia la muerte. Aquí los personajes se desarrollan mientras ven cara a cara una verdad absoluta, el hecho de que todos en algún momento vamos a morir. Un buen ejemplo de este desarrollo podrían ser los protagonistas de la película La tumba de las luciérnagas, quienes durante toda esta vemos cómo luchan contra lo inevitable y están rodeados en todo momento por esta muerte que los acosa. Otro ejemplo un poco menos dramático podría ser Kaori de Shigatsu wa Kimi no Uso, quien desde el inicio se ve cómo está enfrentando esta realidad, o Meruem de Hunter x Hunter en sus últimos momentos. Otro arco que encontramos bastante comúnmente y más en el anime es este arco que trata sobre la venganza o sobre estos personajes que consiguen un gran poder y se dedican a explotarlo. En estos casos el personaje consigue cierto objeto o cierta cualidad que lo vuelve más poderoso, que lo distingue y que poco a poco lo va corrompiendo y lo hace cambiar su mentalidad. Normalmente los personajes que están dentro de este arco dramático tienen un objetivo claro.
Sin embargo, aceptan o se dan cuenta en cierto momento de que no van a lograr conseguir su meta a menos de que utilicen este poder que se les ha otorgado o que sean consumidos completamente por esta sed de venganza. Algunos personajes podrían ser Light de Death Note o Lelouch de Code Geass, quienes a partir de conseguir la Death Note o el Geass se van corrompiendo y poco a poco pierden un poco el piso. O Sasuke de Naruto, quien es un simple vengador, pero para este ejemplo de venganza prefiero utilizar al verdadero vengador, que sería Kurapika de Hunter x Hunter. Estos dos últimos personajes demuestran que ya no les importa nada más que lograr su cometido, el cual es vengar a sus seres queridos sin importar las consecuencias, incluso si esto llega a matarlos. Como último arco, hablemos del camino hacia la locura. En este arco básicamente nos damos cuenta de cómo un personaje poco a poco empieza a perder el hilo de la realidad. Se vuelve inestable y en la mayoría de los casos termina completamente loco. Puede volverse muy interesante si este concepto se toma de la forma correcta. Este lo podemos ver, por ejemplo, en el caso de Ishihara de Rainbow, el rey helado de Hora de Aventura, aunque un poco en retrospectiva, o con la mayoría de las yanderes. En fin, estos solo son algunos ejemplos de los caminos y diferentes desarrollos que puede llegar a tomar un personaje dentro de una historia en el mundo de la animación, para ser más concretos. Claro que hay muchísimos más y otros que también son bastante buenos. Así que si al final los personajes van evolucionando de una manera interesante y además cuentan con una sólida base para iniciar, se podría llegar a crear un buen personaje para la serie y por lo tanto una buena historia. Y pues bueno, creo que así terminarían estos dos videos en los que trato de hablar un poco sobre los personajes. Claro que esta es como una introducción muy sencilla y muy concreta, pero espero que les haya gustado. Y pues nada, esto sería todo por este video. Me gustaría que me dijeras en los comentarios tú qué desarrollos de personajes te gustan más o qué arcos que se enfocan en los personajes son los que más te llaman la atención. Te dejo mi Twitter por si quieres seguirme y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!